Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enfoque en este viernes 10 de septiembre. Qué placer que nos esté acompañando cerrando la semana, una semana bastante complicada, si lo queremos aplicar en ese término, una semana bastante cargada de muchas cosas que han sucedido en nuestro país y que aún van a seguir sucediendo a lo largo de este año y por supuesto los demás que vienen. Bienvenidos, en esta mañana queremos abordar esos temas que usted debe conocer. Un enfoque más desde el punto principal, desde donde se legisla, el primer órgano de Estado, el Parlamento, los diputados, que ellos son los que legislan para que nuestro país vaya encaminado siempre hacia lo bueno, hacia el beneficio de toda la población. En esta mañana yo tengo la gratitud de tener de invitada a la diputada de Vamos. Ella es Claudia Ortiz. Buenos días, diputada, qué gusto que esté con nosotros. Hola, buenos días, Fernando, muchas gracias. Un saludo a toda la población salvadoreña que nos sintoniza en este día. Y mire, me agarró en mi cumpleaños. Así es, mire, me quitó de la boca las palabras. Felicidades, por cierto. Me siento tan contenta. Felicidades y gracias porque en su cumpleaños se vino para acá. Sí, como no, estamos trabajando, informando a la población, ¿verdad?, de lo que acontece en la Asamblea Legislativa. Y pues va a ser un gusto poder conversar esta mañana con usted. Gracias, diputada. Y de nuevo le digo, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Espero que este día lo pase súper bien y gracias por iniciarlo con nosotros, Canal 8 y Mix de Medio. Diputada, queremos iniciar con esos temas que muchos aún no comprendemos, pero lo queremos retroceder en el tiempo. ¿Qué pasó un 9 de junio, el día en que el país decidió, o los diputados decidieron, que se iba a incluir una tercera moneda de curso legal en nuestro país y que a partir del 7 de septiembre de esta semana se hizo legal, sí, el Bitcoin? El famoso Bitcoin, ¿verdad? Y bueno, lo que sucedió ese día, estimado Fernando, es que la Asamblea Legislativa recibió por la mañana una pieza de correspondencia con la ley Bitcoin, ¿verdad? Y esta pasó al Pleno, se introdujo en el Pleno ese día que había plenaria por dispensa de trámite. Eso significa que la pieza no pasa por comisión, no pasa a las comisiones a hacer un estudio más lento, ¿verdad?, más sopesado para poder tener un análisis más crítico. Más crítico, con mayores oportunidades para que la prensa pueda informar lo que pasa, la ciudadanía opine y las personas que tengan conocimiento del tema se pronuncien. No dejaron que nadie opinara, simplemente pasó en la mañana, se introdujo y en la noche ya estaba aprobado eso, ¿verdad? Sabemos que fue alrededor de las 12 de la noche, 1 de la madrugada, por ahí estábamos todos los que estamos al tanto del trabajo legislativo, pues ahí pendientes de esa situación, y amanecimos el día siguiente ya con una ley que iba a entrar en vigencia el 7 de septiembre, es decir, el martes de esta semana. Es una ley muy simple, con artículos muy cortos, desde mi punto de vista, con una mala técnica legislativa, con muchos aspectos que no se han tomado en cuenta, ¿verdad? Pero sobre todo el tema de que el Bitcoin no es una moneda. El Bitcoin, hay que decirle, y que los medios de comunicación también informen sobre esto. Es una moneda porque la ley dice que es una moneda, pero es como que usted tenga una taza y diga, por decreto es un vaso, ¿verdad? Pero el Bitcoin no es una moneda, no cumple las funciones del dinero, porque se entiende más bien que es un activo de especulación. Es algo que puede conservar o que puede aumentar o disminuir su valor, sí, en el tiempo, ¿verdad? Pero que no le funciona a usted para hacer transacciones en el día a día, porque en la mañana puede valer un Bitcoin, ¿verdad? También hay que decirle a la población cuánto cuesta un Bitcoin, sí, o cuánto equivale su valor. Que no es lo mismo un Bitcoin a $1. Que no es lo mismo, exacto. Hace muchos años el Bitcoin tenía un valor como de $1. Y luego por el avance tecnológico, porque mucha más gente se metió a este mundo, ¿verdad? Las criptomonedas, etcétera, empezó a aumentar su valor. Llegó hace unas semanas, por ejemplo, como a $50,000. Sí. Ayer bajó, el día de la plenaria más bien, bajó como un 10% su valor. Entonces, esa volatilidad de la que hablamos,
En la mañana puede ser un valor, en la noche otro, en la madrugada amanece con otro y así. No nos permite una certeza para poder hacer las compras del día a día, porque usted va a comprar la comida cuando la necesita, va a comprar la gasolina cuando la necesita, paga sus deudas cuando le toca, ¿verdad? No puede estar esperando que usted tiene $10 en Bitcoin, por ejemplo, y en la mañana son 10 y en la tarde, cuando usted va a ir al súper o al mercado, ya es $8, entonces no le va a alcanzar. No es algo muy práctico para la economía familiar, digamos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces no se le puede llamar moneda. Ok. Hay un punto que es importante que lo entendamos, diputada, y sobre todo por el hecho de la ley Bitcoin, sí, que es la obligatoriedad de esta misma. Claro. Esto ha sido la punta de lanza, que aún no se entiende si es obligatorio, mientras autoridades como el presidente dicen no es obligatorio, si usted no quiere, no la utilice, y si quiere, pues haga el intento y comprendámoslo y utilicemos el Bitcoin. Pero hay otras autoridades, como por ejemplo el asesor jurídico de la presidencia dejó entrever que se iban a aplicar sanciones si no se aceptaba el Bitcoin. Entonces, ¿cómo queda esa obligatoriedad desde el punto de vista de la ley? Y eso es uno de los grandes problemas y de las principales causas de rechazo que por lo cual la población no quiere el Bitcoin, ¿verdad? Y es que depende de quién se trate. Dice, todo agente económico está obligado a aceptar. Sí. Es decir, cualquier persona que haga transacciones en la economía del país es obligado a aceptar. ¿Usted y yo podríamos ser un agente económico? Exacto, podríamos ser un agente económico. Pero es un agente económico desde una gran empresa de productos de consumo hasta una tienda, ¿verdad? En la colonia, en el barrio, ¿verdad? Sí. Entonces, es un término muy extenso, sin duda. El mismo Estado puede ser un agente económico, ¿verdad? Entonces, dice que todo agente económico debe aceptar. Luego el artículo 12 establece una excepción, que es donde el partido de gobierno dice, no, pero es que aquí está la puerta para salvar eso, ¿verdad? Que dice que está exento de la obligación de aceptar si usted demuestra que no tiene la capacidad tecnológica. Sin embargo, bueno, cualquiera que tenga un teléfono inteligente, ¿verdad? Yo creo que es algo muy extendido hoy día. Tendría en teoría la capacidad de descargar la aplicación y poder usarla. Entonces es una cosa muy ambigua, y lo cierto es que la gente ha estado protestando y la gente rechaza la imposición de la obligación de aceptarlo. Usted no debe pagar en Bitcoin si no quiere, pero aceptarlo como pago es la cuestión, ¿verdad? Sí. Diputada, el mismo 6 de este mes, 6 de septiembre, presentó una iniciativa a la misma Asamblea Legislativa, sí, por el hecho de que muchas organizaciones se concentraron ese mismo día y pidieron la derogatoria de dicha ley. Nosotros pedimos el lunes de esta semana la introducción de 2 piezas a la Asamblea Legislativa. 2 piezas, ok. Una fue, o eran dos mociones, digamos. Okay. Derogar la ley Bitcoin, que es algo que ya habían pedido otros partidos, que ya se había acercado muchas organizaciones, diferentes organizaciones, a pedir lo mismo en diferentes solicitudes, ¿verdad? Solicitudes separadas. También vimos peticiones que circularon por redes sociales, por internet, las encuestas de opinión que salieron la semana anterior a esta, de la prensa gráfica, del Instituto de Opinión Pública de la UCA. Unas semanas antes también la Francisco Gavidia sacó otro sondeo de opinión, y al menos el 67-70% de la gente no quería o rechaza el Bitcoin. Entonces, viendo ese clamor popular, viendo además la gente saliendo a la calle a protestar, cosa rara en nuestro país, ¿verdad? Vimos como una obligación moral el hecho de realmente representar esa demanda de la población, ese clamor, y pedir la derogatoria. Pedimos la derogatoria de la ley Bitcoin, que ya estaba pronta a entrar en vigencia, pero también la derogatoria de la ley del fideicomiso, que había sido aprobada una semana antes. 150 millones. 150 millones destinados a un fideicomiso, a un fondo, ¿verdad? Sí. El cual debía ser administrado por Bandesal, el cual iba a tener como fin apoyar la convertibilidad automática, es decir, que usted recibe Bitcoin y le van a cambiar a dólares inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto?
es que al tener el Bitcoin esa volatilidad, ese alza y baja constante en sus precios, el Estado o el gobierno prometió que la gente no iba a asumir el riesgo, sino que el gobierno iba a darles la diferencia, digamos, para no perder. Pero cuando decimos el gobierno, pues ¿con el dinero de quién? Con el dinero de todos nosotros. Y ese dinero está destinado y está legalizado a través de esta ley de fideicomiso. Y lo peor de todo es que ese fondo está siendo financiado con deuda pública. Entonces es una locura destinar dinero de los contribuyentes a asumir el costo de una medida o del riesgo de cambio, ¿verdad?, monetario, entre comillas, de una medida que nadie quiere, ¿sí? Entonces nosotros, al ver ese sinsentido, ese experimento absurdo que el gobierno ha decidido llevar a cabo e insistir en ello, quisimos dar una puerta, ¿verdad?, de oportunidad para que se cambiara de opinión, para que se cambiara de curso. Y por lo tanto, en la sesión plenaria del 7 de septiembre, el mismo día que entró en vigencia, el mismo día que entró en vigencia, usando el mismo mecanismo que ellos usaron, ¿verdad?, pero creímos que estaba totalmente justificado, pedimos que se introdujera en plenaria la pieza y que se analizara con dispensa de trámite, es decir, en la misma plenaria, como una oportunidad para esto, ¿verdad? Y con 63 votos se votó de forma desfavorable. Sí, no sé, obviamente pues por la configuración, aunque tenían las protestas afuera de la gente, ¿verdad? Y toda esta información nueva que surgió, pues obviamente no, pero no fue con 63 votos ¿Con cuántos fue? en contra de introducir la pieza. Eso es un tema que hay que decirlo. Y es que la bancada mayoritaria no apretó ningún botón. La pieza no pasó con un cierto número de votos a favor, pero no tenía ninguno en contra. Como no alcanzó los 43 votos, porque los que estuvimos de acuerdo éramos menos de 20, no me recuerdo exactamente si fueron 14 votos, 18, no recuerdo, ¿verdad? No pasó, y yo les hice ver que no habían asumido la responsabilidad de votar que no, ¿verdad? Simplemente no presionaron ningún botón. Ok, bueno. Diputados, nos vamos a ir a la primera pausa comercial. No. Cuando regresemos seguimos hablando de estos temas de importancia en nuestro país y nadie pues más que la diputada para que podamos entender más estos temas importantes que se generan desde la Asamblea Legislativa y que es importante que todos analicemos y sepamos qué es lo que sucede. Pero antes yo los quiero invitar a que disfrute de una variedad de bebidas que Cacao te ofrece, como chocolate con sabores, café, horchata, cebada y muchas más. Búscanos en Facebook como Cacao SB. Cacao, un sabor para repetir. No nos cambie, que ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con la diputada de Vamos, ella es Claudia Ortiz. Diputada, ya para concluir con este tema del Bitcoin, lo cierto es que ya se volvió moneda de curso legal y también que la población no está de acuerdo con esto. Eso sí, hay cierta parte de la población que también sí está de acuerdo y va a utilizar este Bitcoin, pero creo que es más la que no lo quiere. Yo creo que es más la que no lo quiere y en la sesión plenaria nosotros mencionamos, le dijimos a los colegas diputados, allá afuera, a un razor de distancia, está el pueblo pronunciándose. Que no quiere el Bitcoin. Sí, que no quiere el Bitcoin. Eran 5 manifestaciones que caminaron ese día hacia la Asamblea Legislativa. Pues la gente se está armando de valor, ¿verdad? Aquí el salvadoreño no es mucho de salir a la calle a protestar, pero había gente muy descontenta con esa decisión y muchas otras.
y lamento profundamente que los diputados del oficialismo dijeron no, ahí, ese no es el pueblo está aquí adentro. Y realmente, aunque no hay duda alguna de que han sido elegidos de forma democrática y que representan desde el 1 de mayo a la población salvadoreña en su mayoría, así como nosotros también representamos a la población salvadoreña, aunque seamos un partido minoritario. También la democracia implica eso, ¿verdad? Sí. La representación de mayorías y minorías. Pero la legitimidad democrática no es algo que permanece nada más porque lo eligieron. También las decisiones que una persona toma siendo representante del pueblo pueden quitarle legitimidad si no cumple el mandato de sus electores. Entonces, aunque la legitimidad esté en 10 puntos el primer día del mandato, si usted empieza a tomar decisiones que no tienen nada que ver con los intereses de quien le ha elegido, las necesidades de quien le ha elegido, pues esa legitimidad va a ir perdiéndose. Y a la vuelta de la siguiente elección, no es tan seguro que ya usted represente al pueblo porque ha tomado decisiones en contra de los intereses del pueblo. Ok. Diputada, por otra parte, ese mismo día, ese lunes 6 de septiembre, no solo se dio esta concentración para protestar en no al Bitcoin, sino también se manifestaron jueces, sí. Y esto lo hago referencia en torno a las reformas que aprobó siempre la Asamblea Legislativa o ciertos diputados que dieron sus votos a favor para que se reformara la ley de la carrera judicial y la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Me gustaría conocer su postura ante tales reformas y quiero detallar unas de sus palabras que dijo en la sesión plenaria de este martes, que estaba a favor de las reformas, pero de otras que vamos a hablar más adelante, que son las del Código Procesal Penal, sí. Pero estoy en contra de los ataques a la independencia judicial. Así es, así es. Esas reformas que se hicieron la semana pasada, el martes pasado, lo que buscan es poner a los jueces en una situación de total dependencia de la Corte Suprema de Justicia, que ya sabemos actualmente de quién depende, ¿verdad? Está totalmente configurada para que sea el partido en el gobierno quien tenga control de esos magistrados y magistradas. Y es necesario recordar lo que pasó el 1 de mayo. Es que viene el hilo conductor, viene desde ahí, porque teníamos una sala de lo constitucional con sus vicios, ¿verdad? Electa con los vicios de siempre, y es que eso hay que decirlo, se eligió con los vicios de siempre, pero bueno, la sala de lo constitucional que estaba ahí, ¿verdad? Y luego se quita de una manera de hecho prácticamente esa sala de la constitucional el 1 de mayo y se pone otra, ¿verdad? De magistrados que a saber de dónde lo sacaron, ¿verdad? Magistrados que no estaban en ninguna lista, o de repente algunos estaban en una lista, pero otros no, en lista, digamos, de lo que debe hacerse el proceso constitucional para elegir magistrados. Entonces luego se elige nuevamente los 5 magistrados que sí le tocaba elegir a esta Asamblea Legislativa. Entonces esta Asamblea Legislativa ha elegido 10 de 15 magistrados, ¿me entiende? Hay 5 que son electos de otra legislatura, ¿verdad? Pero definitivamente hay un control total de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí viene el hilo conductor. ¿Qué es lo que hacía falta? Si la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, más bien, determina los procesos de inconstitucionalidad de las leyes, pero también ese es el control concentrado, según le llaman los abogados, ¿verdad? Ese es el control concentrado en una instancia de la aplicación de las leyes y que éstas estén conformes a la Constitución. Pero luego teníamos otra luz de esperanza, digamos, para que la Constitución, y no porque sea la Constitución, sino porque ahí están nuestros derechos, para que esos derechos se respetaran. Y esa otra ventana que quedaba abierta eran los jueces, en lo que se le llama, según el derecho, el control difuso. Está difuso en diferentes instituciones, en diferentes funcionarios, los jueces. Entonces, claro, eso era lo que hacía falta, era cooptar el sistema judicial que estaba atomizado en los jueces, y como cada juez es independiente en sus decisiones, según su criterio jurídico, su conocimiento, etcétera, ¿verdad? Y es un principio básico, no para proteger a los jueces, para proteger a la ciudadanía, ¿verdad? Sí. Entonces, se toma esta medida
que ha tenido una repercusión exagerada a nivel internacional de rechazo, porque claramente la intención ha sido cerrar un flanco por acá con el control concentrado y no dejar ninguno más abierto, también cooptando el control difuso de los jueces. Por lo tanto, esta decisión, que también es muy cuestionable, jubila a los jueces por decreto. La ley original decía que los jueces, a partir de los 35 años de servicio, podrán retirarse. No es obligación. No es deberán, ¿verdad? Ahora la nueva ley con las reformas dice que deberán salir de la carrera judicial, o que la carrera judicial finalizará, es mandatorio, a los 60 años o 30 años de servicio. Eso no puede ser un criterio para que una persona deje de ejercer el cargo de la judicatura, por dos razones. La primera razón es porque los jueces, como es lógico, son funcionarios en los que el Estado invierte mucho en su capacitación. Entonces, un juez, entre mayor edad tenga, es un funcionario que acumula más experiencia y más conocimiento. Por lo tanto, estaría mejor capacitado, con más credenciales para ejercer ese cargo. En América Latina, la media de retirarse de los jueces es de 70 años. 70 años. Y acá estamos, digamos, quitando la posibilidad de 10 años de servicio, ¿verdad? Una persona que si está en todas sus facultades mentales, que yo creo que las personas a los 60 años están lúcidas, pues, ¿verdad? Sí. A menos que haya alguna situación de salud. Y la otra razón, Fernando, es que muchos se han llenado la boca a decir que aquí terminan los jueces corruptos. La edad no le determina si una persona es corrupta o no es corrupta. Pueden sacar los 200 jueces mayores de 60 años y la mitad ser corruptos y los otros no. Y meter otros 200 y ser todos corruptos, ¿verdad? No podemos saber a ciencia cierta por ese criterio. De hecho, ese es el tema que quería tocar con usted, diputada, ese planteamiento. ¿Se vuelve corrupto una persona, o en este caso un juez o un magistrado de cámara, solo por tener 60 años o 30 de servicio? Estamos hablando de alrededor de 249 que van a ser cesados de sus funciones. Claro, y es que no se puede negar que en el sistema judicial hay problemas de corrupción. Eso es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, pero es muy diferente decir que vamos a hacer una depuración judicial ordenada, donde quien tenga, digamos, un protagonismo sea el usuario del sistema de justicia. Y todo proceso de depuración judicial debe pasar por el debido proceso, por, digamos, el procedimiento dentro de la sección de investigación judicial. Deberíamos fortalecer la sección de investigación judicial, proteger a quienes denuncien. Los abogados no quieren denunciar a un juez que les esté pidiendo soborno o que evidentemente esté fallando en contra del derecho porque hay otros intereses, ¿verdad? Los abogados no quieren hacer eso porque luego les toca pelearse con la cocinera y a la vuelta de la esquina tienen que volver a ir a un proceso ante ese tribunal. Y el juez obviamente ya no va a estar con un criterio independiente si ese abogado le ha denunciado, ¿verdad? Entonces, esas son las medidas que hay que hacer, pero no hacer quito a todos los mayores de 60 y meto a nuevos, ¿verdad? Según mi conveniencia. Diputada, ¿podríamos decir que en cuanto a constitucionalidad, este decreto forma parte de eso? ¿O es inconstitucional? No, desde mi punto de vista, obviamente no soy la instancia correspondiente para decir de manera general y obligatoria que una ley es inconstitucional, pero sí he de decir que tiene todas las luces de que violenta debido proceso, violenta garantías de independencia judicial, violenta también todos los criterios que a nivel internacional están emitidos para la independencia de los jueces y de la garantía de un sistema de justicia que tenga las características de proteger los derechos de la ciudadanía. Todo apunta, diputada, que un recurso de inconstitucionalidad podríamos decir que no va a ser aceptado.
Lo digo de esta forma por la reunión que se dio con 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el presidente de dicho órgano y también es presidente de la Sala de lo Constitucional, con la mesa judicial, donde se trataron 3 puntos, que fue el retiro gradual de los jueces, una indemnización correspondiente a 12 o 24 meses de servicio o la revocatoria del decreto. El presidente del órgano judicial dejó entrever que este decreto no lo comparte, sin embargo se va a tener que aplicar. Claro, mire, ahí es un tema también de origen, de por qué es inconstitucional. Y la Constitución dice que en materia de judicial solo es la Corte Suprema de Justicia quien tiene iniciativa de ley, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia en todos los temas que tienen que ver con la organización de los tribunales, la carrera judicial, la creación de juzgados, regulación de la Corte Suprema de Justicia, todas esas materias, quien debe llevar la iniciativa de ley debe ser la Corte, a la Asamblea, y la Asamblea pues discutirlo, ¿verdad? La Asamblea sigue el proceso, pero en este caso fue iniciativa de diputados y los diputados no conocemos a profundidad el sistema judicial. Iniciando y ahí estamos rompiendo con el debido proceso. Estamos rompiendo con el debido proceso de formación de la ley y además la Constitución lo establece así porque, claro, si la Corte es un contrapeso de la Asamblea o del Ejecutivo, si la Asamblea puede tener iniciativa de ley sobre temas judiciales en cualquier momento puede hacer esto que está pasando en este momento. Y bueno, obviamente los jueces han sido muy valientes, ¿verdad?, en oponerse. Y claro, puede decir que es ley de la República y hay que cumplirle el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero no, señores, un decreto que es inconstitucional deberían declararlo, ¿verdad? Tal cual. Ok, perfecto. Vamos a una siguiente pausa comercial, diputada. Al regresar seguimos hablando de este tema que es importante que lo abordemos porque también hubo reacciones internacionales y también de un país que es importante, sobre todo para nuestro país, Estados Unidos. Ya volvemos con esas reacciones. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por seguir con nosotros. Si está desayunando a esta hora, pues buen provecho y gracias por su fiel sintonía. Estamos conversando con la diputada de Vamos, Claudia Ortiz. El tema que está sobre la mesa es las reformas a la ley de la carrera judicial y la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. En torno a estas reformas aprobadas por el Parlamento, hubo también reacciones internacionales, entre ellas la encargada de negocios de los Estados Unidos acá en el país, Jim Mains, el portavoz de Estados Unidos y también el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Diputada, ¿se está rompiendo con este orden constitucional o cómo lo podemos ver? Sobre ya hace ratos estamos rompiendo con el orden constitucional y están pasando cosas graves y cada vez suceden cosas más graves que van haciendo. Claro que aquí el único objetivo es concentrar el poder, ¿verdad? Cuando la expectativa de la población no ha sido que venga un nuevo gobierno a concentrar todo el poder. La expectativa de la población es que se resuelvan los problemas que nos han aquejado durante tantos años. Por ejemplo, el costo de la vida, el costo de la canasta básica. Estamos en una franca crisis económica que ya toca la economía de las personas, no solo en datos macroeconómicos. Yo creo que todas las personas estamos sintiendo el alto costo de la energía eléctrica, el alto costo de los alimentos, pero para ese tipo de problemas no estamos viendo una solución seria, ¿verdad?
El Bitcoin no nos va a ayudar a que los alimentos bajen de precio o a que venga inversión extranjera a crear empleo, ¿verdad? Y mucho menos va a venir la inversión extranjera en nuestro país cuando las reglas del juego democrático están obviamente patas arriba aquí en el país. Entonces, aquí estamos haciendo las cosas al revés y yo creo que la población se está dando cuenta de que no se está gobernando y no se está legislando pensando en la gente, se está pensando en generar una concentración de poder para autoprotegerse y para simplemente generar una revancha a los adversarios políticos. Yo estoy a favor de que haya justicia, de que haya acceso a la verdad, de que los delitos de corrupción del pasado se investiguen y se llegue a las últimas consecuencias. Pero no puede ser usado eso como una forma para distraernos también de los problemas reales. Hay que llevar las dos cosas a la par, ¿verdad? Y tener seriedad en esto. Ok. Diputada, ya para concluir con este tema, ¿qué se podría hacer de parte del órgano legislativo? La discordia está de parte de los jueces. Se habla de que este decreto tiene que pasar a manos del presidente de la República para ser aprobado, vetado o estudiado. Pero de parte del órgano legislativo, ¿se puede hacer algo? Sí, desde el órgano legislativo habría que derogar las reformas a la ley de la carrera judicial. Eso sería un avance positivo en retroceder en este intento autoritario, ¿verdad? Los jueces fueron a pedir el martes a la Asamblea Legislativa que se derogara el decreto. Entonces, ese sería un paso positivo. Y luego, pues, porque obviamente ha sido decretado de una forma inconstitucional. La forma correcta de hacer esto es generando un proceso de depuración judicial, como ya lo dije, que le dé poder al usuario del sistema de justicia, de poder denunciar a los jueces corruptos, ¿verdad? Y que se genere de repente una comisión en la Corte Suprema de Justicia que sea bastante autónoma para investigar los casos de redes de corrupción, ¿verdad? Dentro del órgano judicial y ya con un debido proceso, con pruebas sólidas, con una sentencia firme, poder hacer esa situación, ¿verdad? De quitar a los malos jueces, independientemente de la edad que tengan, y dejar a los buenos jueces también. Okay. Diputada, hablando de reformas, estas son de la semana antepasada, bueno, de la semana pasada, sí. Pero esta semana también se reformó el Código Procesal Penal y son dos artículos, el artículo 32 y 34, una iniciativa propuesta por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Estas reformas sí dio los votos vamos, sí dio usted como diputada sí. su aprobación, y recuerdo unas palabras, las cito: solo con cambiar esta ley no acaba la corrupción, dijo usted, diputada. Para que esta ley tenga vida es necesario un sistema de justicia independiente. Esto viene en relación con... Viene en relación con todo lo que hemos platicado. ¿Por qué votamos a favor? Y es que votamos a favor porque también desde nuestra campaña electoral y el partido Vamos propuso la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Sí. Esta no ha sido una idea nueva, esta idea ya se ha planteado en el pasado, incluso está como propuesta ya introducida en la Asamblea Legislativa. Y nosotros hemos tenido la íntima convicción de que es necesario también, ¿verdad? Que no prescriban los delitos de corrupción, porque quienes han abusado de los fondos públicos y se han sentido intocables por muchos años, se han cobijado en el paso del tiempo para tener impunidad y no tener responsabilidad de sus actos. Y así otras personas lo hacen también porque creen que las debilidades del sistema de justicia permitirá que también salgan impunes. La parte que es, digamos, controversial es lo de la retroactividad. Nosotros creemos que es controversial la retroactividad, pero queremos dar la oportunidad de que esta ventana se abra. Tal vez no para ahorita, porque sabemos que no hay condiciones de que haya una justicia independiente, pero creemos que el no aprobarlo tenía más desventajas que sí aprobarlo, porque además es un clamor de la población. El análisis que hemos hecho es que la retroactividad se puede medir no hasta el infinito, ¿verdad? Para atrás. Sí, de hecho que eso es un punto que se hablaba, que hasta qué año es tanto... Desde nuestro punto de vista, la retroactividad aplica desde el momento
o inicia, digamos, la aplicación de la persecución de los delitos desde que está vigente el actual Código Penal, que es de 1998. ¿Verdad? Entonces, porque tampoco puede ser ilimitado hasta que vino Cristóbal Colón, ¿verdad? Que vamos a perseguir los delitos de corrupción, sino cuando ya esos delitos existían como tales en el Código Penal. Entonces creímos, obviamente, al tener una libertad como partido de poder decir esto sin ningún temor, sin tener que proteger a nadie, ni mucho menos, estamos de acuerdo con que se persigan los delitos de corrupción, incluso con la retroactividad, que tiene mucha tela que cortar ese tema y se va para diferentes análisis jurídicos, ¿verdad? Pero sabemos que las condiciones actuales no están dadas y que por las condiciones que el mismo partido de gobierno ha generado de una justicia que no es independiente, solo el hecho de aprobarlas no va a acabar con la corrupción. Con temor a equivocarme, pero con este tema, este punto precisamente de la retroactividad en materia constitucional, solo se podría aplicar si es en beneficio de un imputado. Sin embargo, al formar parte de esta reforma como de orden público, sí se puede aplicar, diputada. Creemos que se rompe un poco la regla, ¿verdad?, de que solo es cuando es beneficioso al imputado. Es beneficioso al imputado cuando en el momento que cometió el delito, eso estaba penado, por ejemplo, con 10 años, y que cuando, digámoslo, cuando la persona está siendo procesada hay otro código, ¿verdad?, o hay otra ley que le da 12 años, ¿verdad? Entonces, la persona va a ser juzgada con el código anterior porque es más beneficioso. Entonces, esa es la regla penal en general, pero en este estamos diciendo, bueno, se aplica que el delito puede ser perseguido porque no le prescribe, porque no deja de existir el derecho de perseguirlo, ¿verdad? Entonces es un tema distinto. Ok, perfecto. Diputada, nos vamos a la siguiente pausa para cuando regresemos ya al último bloque tocar dos temas importantes. Uno es reformas que también se hicieron a la ley, y lo menciono tal cual, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y también un tema adicional que es una resolución de la Sala de lo Constitucional. También necesitamos saber la postura de parte de la diputada del partido Vamos. No nos cambie, que al regresar tocamos eso, pero antes yo lo quiero invitar en serio a que disfrute de la variedad de bebidas que Cacao te ofrece. Chocolate con sabores, el rico cafecito, horchata, cebada y muchas más. Búscanos en Facebook como Cacao SB. Cacao, un sabor para repetir. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan del programa con la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos. Diputada, un tema también bastante controversial, y para seguir este mismo orden de temas, podríamos decirlo, políticos, es la resolución de la Sala de lo Constitucional, la cual avala que se pueda dar una reelección del presidente de la República siempre y cuando no haya sido electo en el periodo inmediato anterior. ¿Cómo podríamos digerir esto, diputada? Muy difícil de digerir, ciertamente. Yo creo que esto viene a concluir con todo lo que hemos estado hablando, Fernando. Ya dije en el anterior segmento de que todas estas decisiones desde el 1 de mayo parece que van generando las condiciones para concentrar el poder de forma total. Y esto era únicamente, creo yo, espero, lo que faltaba, ¿verdad? Que hubiese una resolución de esa sala que fue elegida el 1 de mayo, diciendo que es posible que el presidente que ya ha cumplido un mandato se presente como candidato a una siguiente elección. En una interpretación chueca,
antojadiza y jalada de la Constitución de la República, porque la Constitución es sumamente clara al decir que el presidente no se puede reelegir, y no es solo porque la Constitución actual lo diga, la reelección presidencial es algo que no se ha regulado o que se ha prohibido en las anteriores versiones de nuestra Constitución. Entonces, justamente vemos un tribunal, una sala de lo constitucional que agarra una demanda de algo que no tenía nada que ver, ¿verdad? Agarra una demanda de alguien que pidió que se le quitaran los derechos de ciudadanía a una persona que fue candidata a diputada, sí, porque dijo públicamente que estaba a favor de la reelección. Retomado el artículo 75 de la Constitución. Diciendo ese artículo, claro, que pierde los derechos del ciudadano quien haga proclamas a favor de la reelección. O sea, todavía hay una sanción muy grave que la Constitución pone a quien haga solo la mención, ¿verdad?, a favor de ese tema. No digamos ya que efectivamente se haga la reelección, es que ahí hay una coherencia. Pero la sala vino y de una manera jalada metió esa resolución diciendo que había que autorizárselo, que el Tribunal Supremo Electoral debía autorizarlo. La sentencia no se trataba de eso, se trataba del caso de esa persona a quien se le estaban pidiendo se le quitaran los derechos de ciudadana por un periodo de tiempo. Hay una situación, hay un principio de congruencia de las resoluciones judiciales, y es que las resoluciones judiciales deben de resolver lo que se les ha pedido, no resolver algo diferente o algo adicional de lo que se les ha pedido, sino es una violación al debido proceso. Okay. Hay un punto en el cual quisiera que de igual forma lo tratáramos de digerir, diputada, que es en el artículo 152, que fue uno de los artículos que se hizo mención y se tomó como base para dar esta resolución, y es que menciona que no podrá ser candidato a la presidencia. En el inciso número 1 dice el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Teniendo esto de referencia, que es un artículo de nuestra Carta Magna, se estima que entonces el actual diputado tendría que pedir un permiso de trabajo 6 meses antes de que se den las siguientes elecciones presidenciales. El actual presidente de la República, sí. Es decir, el que haya ejercido la presidencia de la República durante 6 meses no puede ser candidato a presidente. Ya sea que usted fue vicepresidente y el presidente se enfermó durante 6 meses y usted ejerció el cargo 6 meses, o que el presidente viajaba mucho y el que quedaba de presidente era el vice, ¿verdad? Y todo el tiempo sumado en el que el presidente no estuvo y el vicepresidente sí estuvo, suman 6 meses. Quien haya ejercido el cargo durante ese tiempo no se puede proponer en el periodo inmediato siguiente, ¿verdad? Ni según la jurisprudencia más reciente, ni en el siguiente. Había que esperar 10 años para volverse a postular. Ok. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Lastimosamente se nos acabó el tiempo demasiado rápido, en serio. Gracias. Sí, gracias a ustedes por la oportunidad y al público que nos sintoniza, pues muchas gracias y también desearles un feliz fin de semana. Y a ustedes, diputada, feliz cumpleaños nuevamente. Gracias. Igual feliz fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos a ustedes, amigos televidentes, hasta la otra semana. Que tenga un bendecido viernes y ya a las puertas del fin de. Bendiciones, que será un buen aprovechado sábado y domingo. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.